Bien, profe, dice, Bien, profe, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho, muy bien, gracias a Dios. Bueno, muchachos, hoy vamos a comenzar con un tema bastante importante, em, pues como todos, que son el manual de criterios de licenciamiento de manifiestos de carga. Esto con el fin no solamente de que nos encarguemos en la parte de empaque y embalaje, sino únicamente eso, sino que también entendamos que se tiene en cuenta cuando vamos a transportar mercancía. ¿Listo? Entonces ese es el tema que vamos a arrancar el día de hoy. Estoy tomando como ejemplo un documento del Ministerio de Transporte del año 2009. Estoy buscando ver si hay una última actualización, no la he encontrado, sin embargo esta es una muy buena guía. Si la encuentro pues también se las comparto. Hablemos un poco sobre ese tema para que dejemos como en punta, pues realmente no es tan extenso el tema como tal. El manifiesto, sí, el documento es un poco extenso, les compartí, se lo partí en dos, digamos como en dos pedazos y se los compartí en la plataforma. Yo voy a utilizar es una presentación pues que acondicioné de ese documento, pero pues a ustedes les comparto el documento completo pues para que hagan una lectura pues, completa de ese archivo. Listo. Mañana tenemos el examen, recuerden, mañana tenemos el examen, está habilitada la plataforma de 6 a 8 de la noche. A las 6 nos conectamos. Si tienen dudas o inquietudes alrededor de la misma, va a estar en actividades a realizar, es opción múltiple, un único intento, y esta evaluación pues se califica automáticamente. Sin embargo, la podemos retroalimentar en otro espacio, esas calificaciones. ¿Listo? Va a ser muy corta, pero van a tener todo el tiempo suficiente para que puedan pues tener sus documentos de apoyo y poder contestarla correctamente alrededor de los temas que ya hemos visto, excepto el tema que empezamos a ver hoy. ¿Listo? El tema que vamos a empezar hoy no lo vamos a tener en cuenta obviamente para esa evaluación, sino ese tema va a entrar en el segundo examen. No sé si tengan dudas o inquietudes alrededor de esto, no sé si necesiten tiempo para estudiar y que lo aprovecháramos para esto, o hacemos esta presentación pues rápidamente para que les quede el tiempo de poder preparar su examen de mañana, puesto que pues, yo sé que la gran mayoría, si no todos, trabajan y es poco el tiempo que tienen para estudiar para su examen. Entonces, los escucho. Profe, no sería entonces obligación conectarnos mañana, solo entrar directamente a la evaluación. Pueden entrar directamente al examen, sí, claro que sí, y directamente al examen y ya, con eso damos por sentado. Yo me conecto es porque de pronto no falta que alguno tenga alguna dificultad técnica o algo y requiera algún apoyo. Bueno, me conecto unos primeros 15, 20 minutos, pero no es necesario, puedes entrar directamente a la evaluación. Ok, profe. ¿Listo? La asistencia del día de mañana yo la tomo del examen, ¿sí? Del examen. Entonces mañana no va a haber asistencia para marcar, sino del examen ya sé yo quiénes estuvieron y quiénes no. Recordemos de una vez, porque sé que mañana algunos no se van a conectar, el jueves y viernes tenemos alternancia. Yo mañana o el jueves estaré publicando los listados, que básicamente es lo mismo como hemos venido trabajando. El jueves la mitad del grupo, el viernes la otra mitad, un taller autónomo, un trabajo autónomo para quienes se quedan en casa, o sea, exactamente la misma metodología que hemos venido trabajando. ¿Listo, muchachos? Hasta el momento no ha habido ningún cambio pues, de aula ni nada, entonces creemos que seguimos exactamente igual. ¿Listo? David. Pues yo por cuestiones de lo del COVID, yo estoy incapacitado hasta el día de mañana. Pues, o sea, hasta mañana la incapacidad, pero no sé si van a prorrogar la incapacidad o alguna cosa, o si ya me van a dar de alta. Listo. Vuelvan y me incapaciten, yo te comparto la... Me pasas al correo, David. Exacto. Me pasas al correo, por favor, la incapacidad, pues para tener en cuenta y que, pues, primero, pues, que te alivies y segundo, que me compartes, te adelantas, pues, de las actividades que realicemos el día que te corresponde. Creo que es el viernes. Sí, ¿Listo? señor. Listo, profe, gracias. Hágale que de una. Ok. ¿Algo más, muchachos?
Por parte mía, no, profe. Ok. Listo, entonces arranquemos. Ok. Bueno, hablemos sobre el manual de criterios para el diligenciamiento de manifiestos de carga, ¿sí? Como les decía, pues lo tomé de un documento que emitió el Ministerio de Transporte en el año 2019, es el más actual que he encontrado, no sé si es que, me imagino, sigue en vigencia, por eso pues todavía aparece a partir de la resolución 3924 del 2008, entonces es el que hasta el momento, por lo que he encontrado, es el que está en vigencia, ¿listo? Entonces sobre ese pues vamos a hablar lo que es el manifiesto de carga, las partes que lo componen, cómo se diligencia para que tengamos en cuenta esta información. Entonces hablemos primero pues sobre algunos conceptos básicos. Vuelvo y le repito, estos son los documentos, creo, 13 y 14, creo que son el 13 y 14 o 12 y 13. 12 y 13 son los últimos, sí, que les monté hace un momento. Es un documento del ministerio, no está modificado, solo está partido en dos y de ahí tomé pues toda esta parte conceptual que vamos a hablar el día de hoy, ¿listo? Pero es ese documento que está un poco más amplio, que está un poco más resumido en esta presentación que les estoy mostrando. Entonces hay unos conceptos básicos alrededor del manifiesto de carga que son primero la tarjeta de registro nacional para el transporte de carga, ¿sí? Esta reemplazó una tarjeta anterior que era la tarjeta de operación y es una tarjeta pues que emitía el Ministerio de Transporte para registrar a los propietarios o conductores de los vehículos que prestan servicios de carga. Siempre se debe tener esta tarjeta de registro nacional de transporte, junto pues con toda la documentación que exige el ministerio. ¿Listo? Entonces es sencillamente una tarjeta donde están los datos ya sea del conductor o del dueño o propietario del vehículo que va a transportar esa carga, ya sea de forma local, cuando hablamos de paquetería urbana, ya sea nacional o de transporte internacional. De ahí se deriva pues el manifiesto de carga y es un documento que tiene presente todas las autoridades de tránsito para transportar mercancías perdón, y que debe ser portado por el conductor durante todo el recorrido. ¿Listo? Durante el recorrido, ese manifiesto de carga debe tenerlo el conductor. Este manifiesto de carga solo se hace por cada recorrido. ¿Qué quiere decir? Que si vamos de Medellín-Barranquilla, existe un único manifiesto de carga para ese viaje, ¿sí? Para transportar esa mercancía. Si se devuelve con otra mercancía de Barranquilla a Medellín, se debe emitir otro manifiesto de carga, o sea, existe por cada uno de los trayectos. Este es el Registro Nacional de Transporte, este es el que debe tener el conductor, la tarjeta de registro, conductor o propietario, dependiendo quién vaya a conducir. Señor Joan. Se está proyectando, es que a mí no me deja ver. Muchachos, cuéntenme si se está proyectando. A mí me parece que sí, pero... ¿Usted ha pasado las hojas, profe? Porque eso está desde la primera. Está estática, listo. Ahora sí, ¿sí o qué? Así, profe. Ahora sí, listo. Ok. Entonces, como les decía, está la tarjeta de Registro Nacional de Transporte, que es esta la emite pues el Ministerio de Transporte o la Dirección de Tránsito, y esta la debe tener el conductor o el dueño del vehículo. Están pues los datos generales del vehículo o el camión, pues, con el número de placas, el modelo, marca, línea, clase de vehículo, el tipo de combustible, la carrocería, en fin, toda la información general del vehículo. ¿Listo? Por lo general, pues se hace a nombre del propietario, pero también la puede tener el conductor que siempre esté manejando ese vehículo. Y el manifiesto de carga, como les decía, en este documento, pues,
se coloca toda, absolutamente toda la información que tiene que ver con el viaje que se está realizando, con el recorrido que se hace con esa mercancía. ¿Listo? Es válida solo por un recorrido. También existe la remesa terrestre de carga, ¿sí? Es donde el destinatario, o sea, quien envía la carga, quien recibe la mercancía, deja constancia de que sí la recibió y que todo lo que se envió, contrafacturas y listas de chequeo y demás, están a conformidad. ¿Listo? Se puede dejar un espacio, obviamente, para observaciones de cómo llegó la carga, porque pues dentro de esa remesa yo puedo colocar cómo se hizo el cargue, cómo va el estado de la mercancía, pero pues ya sabemos que puede sufrir alguna alteración, algún daño físico esa mercancía durante el transporte, entonces se dejan las observaciones finales cuando se recibe la mercancía. Es importante también tener esa remesa terrestre de carga. Y la titularidad de ese otro documento, cuando se realiza pues de forma particular o privado el transporte terrestre, sobre todo, el conductor deberá exigir a la autoridad de tránsito y transporte que lo solicite la correspondiente factura de compraventa de la mercancía o la remisión, lo que llamamos nosotros la remisión, donde se demuestre de quién es la mercancía, ¿listo? Y por qué la estamos transportando. Esto obviamente ustedes saben que es para evitar el transporte pues, de mercancías que no son legales, obviamente, entonces se debe dejar en esa titularidad de a quién corresponde esa mercancía. Esto es digamos, para el conductor, obviamente también es como un salvoconducto, ¿cierto? Para decir pues, que esa mercancía no es de él y que él solamente está transportando. Por eso la importancia de este Registro Nacional de Transporte, donde se certifique que él únicamente es transportador de ese vehículo y que a él le entregaron una remesa con la información de una mercancía que va a transportar y que el título o titularidad corresponde a la empresa que está enviando o a la empresa que está recibiendo la mercancía. Entonces, esta es un ejemplo de la remesa terrestre de carga, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver la información general que tiene esa remesa. Obviamente, esta la puede emitir la empresa, entonces puede tener unos cambios pues en este diseño, dependiendo la empresa. Entonces, desde el logo de la empresa, por supuesto, el número de la remesa, la fecha, el número de manifiesto. Este número de la remesa terrestre y el número de manifiesto deben coincidir con el manifiesto de carga que emite el Ministerio de Transporte. Entonces, cada vez que se va a hacer un transporte nacional, por así decirlo, ¿sí?, se debe emitir ese documento ante el Ministerio de Transporte. De hecho, eso ya está digitalizado, y él emite un número de manifiesto que debe quedar registrado en esta remesa. ¿Listo? Entonces, debe coincidir ese número de manifiesto, las personas a quién se va a transportar la mercancía, a quién se le va a llevar, el conductor y toda la información general pues del vehículo como tal. ¿Listo? Eso es lo que se emite. Y hay un seguro contractual y extracontractual. Estas son unas pólizas de responsabilidad civil que cubren los siguientes riesgos. El seguro contractual cubre contra muerte, incapacidad permanente, incapacidad personal, los gastos médicos pues por alguna lesión, ¿cierto?, que surja durante el recorrido, gastos quirúrgicos si da lugar, gastos farmacéuticos y hospitalarios si dan lugar durante ese transporte. O sea, este cubre al transportador, ¿sí?, al conductor del vehículo. Y existe un seguro o póliza extracontractual que lo que cubre es muerte o lesiones a una persona o daños a bienes de terceros, ¿sí? Por ejemplo, un accidente de tránsito. Entonces, esa póliza extracontractual blinda a la empresa transportadora si existe de pronto una lesión o una afectación a una persona o a un bien material ajeno al transportador y al vehículo y mercancía que está transportando. ¿Sí me hago entender con esa idea? ¿Con esos seguros? Son
de, de cumplimiento legal. O sea, no es que, no, yo saco la contractual o váyase con el cargue y después miramos. Siempre se deben tener estos dos tipos de seguro. Bueno, y les voy a mostrar a partir de ahora pues cómo se hace el diligenciamiento del manifiesto de carga según el Ministerio de Transporte. ¿Listo? Entonces hay unos criterios que se deben tener en cuenta para hacer ese diligenciamiento. Primero, pues, ¿en qué encontramos en ese manifiesto de carga? Encontramos el número de manifiesto. Esto, como les digo, esta es la parte inferior donde dice Mintransporte. Estos pedacitos es como aparece en la página del Ministerio de Transporte para hacer el diligenciamiento de ese manifiesto. ¿Sí? Entonces, primero, pues el número del manifiesto se genera automáticamente cuando ingresamos a llenarlo. En la página del ministerio son 8 dígitos que corresponde pues a ese manifiesto específicamente. Nunca se van a repetir, nunca vamos a encontrar 2 manifiestos con el mismo número. Y ya, entonces ahí está el manifiesto, y también en esa parte inicial o membrete que llamamos están los datos generales de la empresa, como el nombre de la empresa, el NIT, la dirección, el teléfono, municipio y departamento donde está ubicada la empresa. ¿Cuál empresa? La empresa que está enviando la mercancía. ¿Listo? También encontramos en una segunda parte los datos dentro de ese manifiesto, que son la fecha de expedición, el tipo de manifiesto, el origen del viaje, ¿sí? Entonces, de dónde sale esa mercancía y el destino del viaje, hacia dónde se dirige, y por supuesto también la fecha límite de entrega. ¿Listo? Se coloca pues una fecha máxima estimada, pues esto lo estima cada empresa dependiendo las condiciones de sus vehículos, el tipo de carga que va a transportar y pues el recorrido que va a hacer. ¿Sí? Esto es como pactado entre las dos empresas. La información del titular del manifiesto y del vehículo. Entonces, el titular del manifiesto, o sea, a nombre de quién va a quedar ese manifiesto de carga, de la persona que va a ser beneficiaria del pago de la operación registrada. ¿Qué quiere decir esto? Que si el pago se le va a hacer al transportador, el titular del manifiesto es el transportador. Si la persona a quien se le va a pagar es la empresa transportadora como tal, si el dinero va a entrar a la empresa, entonces el titular del manifiesto va a ser la empresa, o puede ser el dueño del vehículo, o el gerente, o el dueño de la empresa, o a nombre en general de la empresa, y va a entrar a una cuenta empresarial. ¿Listo? El número de identificación puede ser pues la cédula de ciudadanía o extranjería, tarjeta de identidad, pues si aplica, que no creo, que corresponda al titular de ese manifiesto. Cuando es a título de una empresa, pues se coloca el número NIT de esa compañía. También se debe colocar la dirección, el teléfono, la ciudad, las placas del vehículo, la marca del vehículo y la configuración. ¿Listo? Entonces, la configuración se designa pues de acuerdo a la cantidad o a la disposición de ejes que tenga ese vehículo. Eso debe quedar consignado en ese manifiesto de carga. Entonces, este es el espacio donde se diligencia esa información del vehículo y conductor. Entonces, el titular del manifiesto, documento, dirección, teléfono, ciudad, placa, marca, placa del semirremolque, configuración, el peso vacío del semirremolque, el número de la póliza, compañía SOAT, fechas de vencimiento del SOAT, en fin, toda la información también del vehículo que corresponde y que va a hacer ese transporte en ese momento. ¿Listo? Se coloca la información del conductor, porque si ustedes se fijan puede ser diferente al titular del manifiesto. El titular, o sea, a quien se le va a pagar ese viaje, puede ser el dueño del vehículo, pero el conductor es diferente. Y el poseedor o tenedor del vehículo también puede ser diferente. Entonces, estos 3 datos pueden coincidir si se le va a pagar al conductor. ¿Listo? Pueden ser diferentes si se le va a pagar a la empresa, entonces el titular es la empresa, el conductor es diferente y el dueño del vehículo es otra persona. ¿Listo? Entonces pueden coincidir o pueden ser completamente diferentes esa información del vehículo y conductor. Ahí dentro del manifiesto de carga pues nos muestra esas configuraciones o la configuración pues del número de ejes
que tiene el camión o del tractocamión, dependiendo del tipo de vehículo que se vaya a utilizar. Entonces nos dice que la letra S significa si es semirremolque y el dígito inmediato indica el número de sus ejes, o sea, el número de ejes que tiene el semirremolque, ¿sí? La letra R significa que es un remolque y el dígito inmediato indica también el número de ejes. Entonces aquí lo que nos va a diferenciar es la S o la R dependiendo si es semirremolque o remolque respectivamente. La letra B lo que nos indica es si es un remolque balanceado y lo mismo, el número inmediato indica el número de ejes, ¿sí? ¿Me hago entender? ¿Sí es claro, muchachos? Entonces aquí vemos en el ejemplo. Aquí hay una designación 2 porque son 2 ejes, ¿sí o qué? Aquí hay una designación 3 porque son 3 ejes. Y aquí 4 porque vemos que son 4 ejes, indiferentemente que sea semirremolque, remolque o balanceado. Entonces ya vamos a ver cómo están identificados esos vehículos. Entonces en el primer caso encontramos 2S1. ¿Qué quiere decir esto? Que es un semirremolque de 2 ejes y el 1 me indica que esta parte tiene un solo eje, ¿sí? Acá me indica 2S2, exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que el cabezote tiene 2 ejes, o sea, es un semirremolque, y esta parte tiene 2 ejes también. ¿Listo? Y así sucesivamente. 2S3, entonces, semirremolque de 2 ejes, y esta parte 3 ejes. 3S1, 3 ejes el semirremolque, y el cabezote, perdón, el remolque tiene un solo eje, y así sucesivamente nos va diciendo qué tipo de vehículo es. Para este caso, ya entendemos que es un remolque porque la R me indica que es un remolque. 2R2, quiere decir que el cabezote tiene 2 ejes y el remolque tiene 2 ejes. ¿Listo? 2R3, 2 ejes el cabezote, 3 ejes el remolque. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, muchachos? ¿Cómo se hace esa designación para el manifiesto de carga? Sí, profe, Eso debe coincidir perfectamente. O sea, yo no puedo hacer una designación en un manifiesto de carga y decir que el vehículo en el que se va a transportar es un 3S3 y resulta que lo mandé en un 2S1. No puede pasar. Por eso pueden inclusive incautar la mercancía, ¿sí? Por el tipo de vehículo que se está utilizando. Esto pues teniendo en cuenta también nuestras vías, si son primarias, secundarias, terciarias, entonces el tipo de vehículo que puede o debe transitar por esa vía. ¿Listo? Una pregunta. Señor. En caso de hacer un cambio, pues que digamos un 3R, y lo vamos a cambiar por un 2S, en ese momento pues de pronto se nos pasó ese cambio y los papeles están al día. ¿Qué podemos hacer ahí en caso de un... Hay que volver a generar un manifiesto de carga. Ok. Siempre se debe generar un manifiesto de carga. Listo, Pues, por ejemplo, íbamos a cargar acá, resulta que no era necesario y nos vamos a ir a cargar en este. Entonces hay que, obviamente porque empezando, las placas van a cambiar, ¿cierto? Y recuerden, el manifiesto de carga debe llevar la información del vehículo que va a transportar. Yo no puedo decir que voy a enviar un viaje de café en este tipo de vehículo con el cabezote placas tal, un semirremolque de placas tal, ¿sí? O número de serie tal, y resulta que por carretera lo que va es esto. Perfectamente la autoridad de tránsito puede decir, ese vehículo no corresponde a ese cargue, o ese cargue no corresponde a ese vehículo. ¿Listo? Entonces, inmediatamente hay que generar un nuevo manifiesto de carga donde coincida la información del vehículo que va a transportar. ¿Listo? Listo, profe. Con gusto. La misma designación ocurre para los balanceados. Ahí en la gráfica y en la experiencia que ustedes tienen, ¿por qué llamamos a estos tipos de vehículos balanceados? ¿Por qué creen ustedes?
Una foto del remolque. Porque el número de ejes de adelante es igual al de atrás, o ¿Por qué qué, perdón? porque el número de ejes adelante es el mismo que tiene la parte trasera. No, Porque los ejes del remolque son totalmente centrados. exactamente, sí señor, muy bien. Por eso lo llamamos balanceados. Ustedes se fijan acá, sea de un eje, de dos, de tres, encontramos los ejes en el remolque de forma central, balanceados, ¿sí? Están balanceando el remolque. Por eso lo llamamos balanceado y es diferente pues al remolque normal, aun cuando esta configuración o capacidad volumétrica sea la misma, por la disposición de los ejes lo llamamos o lo diferenciamos de estos como balanceados. ¿Listo? Muy bien. Listo, y aquí también está pues el complemento de esa designación de ejes para los balanceados. 3B3, 3 ejes el cabezote, 3 ejes balanceados en el remolque y así sucesivamente. ¿Listo? Muy bien, entonces continuemos. Ahora viene una información que debe llevar el manifiesto de carga y es sobre la mercancía que se va a transportar, ¿sí? Este depende, pues va a depender del tipo de manifiesto que nosotros estemos diligenciando y va a depender también, por supuesto, del tipo de carga que vamos a transportar. Entonces vamos a ver los 5 casos que se pueden presentar en cuanto a la carga que se va a transportar. Existe un tipo de carga que es la carga general interurbana, ¿sí? Entonces, esta carga general es para cualquier tipo de carga, a excepción de lo que es el paqueteo o carga en contenedores, o sea, lo que es lo que maneja sobres y demás, paquetes pequeños. Entonces, es cualquier tipo de carga animal, alimentos, en fin. Existe otro tipo de carga que es la que se realiza en contenedores interurbanos, ¿sí? Entonces esta sí ya requiere pues, de un container o de un remolque y pues, se va a movilizar en ese tipo de vehículo. Entonces esa es carga en contenedores. Existe otros que son pues, los vehículos consolidadores de carga interurbana, ¿sí? Estos son cuando los mismos vehículos de servicio público de transporte de carga están vinculados por más de una empresa de transporte a través de varios manifiestos. ¿Qué quiere decir eso? Estos consolidadores, que el mismo vehículo va a transportar diferentes tipos de mercancía de diferentes empresas y requiere manifiesto de carga por cada una de esas mercancías, ¿sí? Por ejemplo, nosotros somos una empresa netamente de transporte de mercancía, tenemos un patio de maniobras donde nos llega el almacén fulanito con transporte de mercancía de buzos. Entonces tenemos que generar un manifiesto de carga indicando que el vehículo que nosotros vamos a utilizar va a transportar tantas unidades de buzos, pero también en ese vehículo podemos transportar juguetes. Entonces hay que generar otro manifiesto de carga donde diga que vamos a transportar en ese mismo vehículo tantas unidades de juguetes. ¿Sí me hago entender? Por eso se llaman consolidadores, porque entre el mismo vehículo vamos a transportar o a consolidar diferentes tipos de mercancía y por cada tipo de mercancía se debe generar un manifiesto de carga. ¿Listo? Existe también el paqueteo interurbano, ¿sí? Quiere decir que este tipo de manifiesto se diligencia cuando las empresas manejan carga separada en bultos, quiere decir en bultos individuales que son mayores a 2 kilogramos y que el número de remesas que componen un viaje es mayor o igual a 10. En este caso se considera como paqueteo interurbano las empresas que conocemos comúnmente como Servientrega, DHL, Coordinadora, en fin. Si ustedes se fijan, ellos hacen una consolidación cuando son cartas o sobres y demás por sacos o bultos
y esos bultos pues tienen 10 tipos de remesas diferentes. ¿Sí me hago entender? A eso hace referencia ese paqueteo interurbano. Existe también los contratos integrales con pagos periódicos en el tiempo para ese tipo de paqueteo interurbano, ¿sí? Entonces, los contratos integrales con pagos periódicos solo se aplica cuando estas operaciones de transporte que realiza la empresa se caracteriza porque el vehículo es contratado por un periodo de tiempo e igualmente se va a pagar o a liquidar por ese mismo periodo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo contrato a este vehículo o a esta empresa transportadora por 3 meses y se le va a liquidar o a pagar los 3 meses. O sea, el pago va a ser periódico durante los 3 meses. Aquí se coloca toda esa información de la mercancía transportada. Recuerden que, sobre todo en el paqueteo, se generan remesas. Uno va a la terminal de transporte, uno va a Servientrega, a cualquier empresa de transporte de estas, y eso genera un número de remesa, ¿sí? Las unidades de medida, si es en kilogramos, si es un sobre, si es un paquete, las cantidades, en fin, toda la información que contiene ese paquete, el tipo de empaque que se está utilizando, la información del remitente, pues en este caso cuando son personas naturales, pues la persona natural, ¿listo? Y por supuesto la información del destinatario. Toda esta información se debe generar en una manifiesto de carga, o sea, esto es diario, sobre todo para las empresas de transporte de mercancía, ¿listo? ¿Cuánto vale el viaje? Aquí se consolidan pues los valores de toda la información de la mercancía que se va a transportar. Pero es que si son varios paquetes que van para Bucaramanga, entonces al final del día se consolida en el vehículo, se hace la consolidación de valores y el valor total de ese viaje, de ese vehículo, vale tanto. Hay unos valores que obviamente se deben tener en cuenta, como retefuentes, retención en retención de ICA, el neto a pagar, el valor anticipado y el saldo que se debe pagar por esas transacciones. ¿Listo? Si nos ponemos a pensar un poquito más allá, yo acá viendo este manifiesto de carga, esto puede ser una hoja de cálculo de Excel, ¿cierto? Esto lo veíamos. ¿Cuánto vale un viaje? Restamos retención, restamos reteica, cuánto es el neto a pagar, el valor anticipado, si existe un valor anticipado, y el saldo a pagar si se hizo un anticipo. ¿Listo? Y acá se deja el espacio pues para el valor total en letras. También se debe diligenciar las casillas relacionadas con los seguros y aplica para absolutamente todos los casos anteriores, indiferentemente del tipo de transporte que vayamos a realizar, ¿sí? Mercancía asegurada se diligencia sí o no, según el caso, si la mercancía relacionada con la remesa se encuentra asegurada o no. Muchas veces cuando vamos a enviar paquete nos dicen ¿cuánto declara? El mínimo. Pues por asegurarla por el mínimo, precisamente pues para que nos salga más económico, pero también es un blindaje para la empresa transportadora, porque si hay un accidente y se pierde esa mercancía, pues no me van a pagar sino el valor mínimo de lo que haya valido mi mercancía. Listo. El tomador del seguro, pues aquí se diligencia si es la empresa o si es el remitente o el destinatario, según sea el caso. Eso sí ya sucede en negociaciones entre las dos empresas, pues la empresa que está enviando la mercancía y la empresa que está recibiendo la mercancía. Ojo, estoy hablando en el caso de que yo solamente sea el transportador. Si mi vehículo es propio, o sea, si el vehículo pertenece a mi empresa y yo mismo voy a hacer el transporte, pues yo pacto con la empresa a la que le voy a vender la mercancía, si es ella o soy yo el que toma el seguro. ¿Listo? Y acá pues se coloca la persona o dueño de esa póliza. El siguiente espacio es para hablar sobre los precios del viaje. Entonces, ¿cuánto vale un viaje? Entonces, estos valores pues se diligencian o se deben pagar al titular del manifiesto, teniendo en cuenta los siguientes criterios. Prestenle mucha atención a esto porque puede ser un poco confuso. Se coloca 0 pesos cuando el vehículo es de propiedad de la empresa de transporte de carga. Entonces ya sabemos, colocamos 0, o sea, cuando el vehículo es propio, o sea, el vehículo, yo soy la empresa que va a transportar y el vehículo no es de un tercero, no es de fulanito de tal que me lo alquiló, pues colocamos 0 porque es un vehículo que pertenece a mi empresa.
yo le pago por aparte el sueldo a mi conductor, ¿cierto? A los conductores de la empresa, pero el vehículo es de nosotros. Entonces colocamos 0 pesos, el total de ese viaje. Cuando las empresas suscriben con los propietarios del vehículo público contratados con pagos periódicos, también colocamos 0. O sea, cuando yo como empresa transportadora no tengo una flota de camiones, sino que hago contratos con terceros, pero pacto con ellos pagos periódicos, también el valor de ese viaje es 0, porque yo no le voy a pagar por viaje, yo a él le tengo es digamos, un pago mensual o bimensual o trimestral, ¿listo? Cuando el propietario de un vehículo es en leasing y el locatario es la empresa de transporte que expide el manifiesto de carga, la casilla es 0. ¿Qué quiere decir leasing? Cuando ellos me prestan los vehículos, ¿cierto? Yo soy el locatario, yo soy la empresa de transporte y ellos de alguna manera me alquilan, entre comillas, sus vehículos, también lo coloco 0 porque yo a ellos les hago pagos pactados mensuales, trimestrales, semestrales, ¿sí? Digamos como por ese arrendamiento de los vehículos. Cuando el vehículo ha sido vinculado a la empresa mediante un contrato de arrendamiento operativo o renting, la casilla es 0. ¿Cuál es la diferencia entre el leasing y el renting? En el renting, yo contrato con un tercero, por ejemplo, con Cristian. Cristian es el dueño del vehículo y yo le digo, Cristian, yo quiero que ese camión suyo trabaje para mi empresa en leasing. Listo, Jairo, pactémoslo de la siguiente manera. El vehículo yo se lo dejo para que usted pues, lo utilice, pero usted me va a pagar mensualmente 10 millones de pesos, ¿sí? Indiferentemente si yo saco el vehículo todos los días o una vez al mes a hacer un viaje. En el renting, yo le digo, Cristian, rénteme su vehículo, yo le pago mensualmente 10 millones de pesos, pero adicional a eso, cuando lleguemos al valor del vehículo, el vehículo yo lo puedo, o sea, yo puedo hacerme dueño de su vehículo. ¿Sí me hago entender? Entonces, el vehículo vale 100 millones de pesos, 10 millones mensuales que le estoy dando, o sea, quiere decir que a los 10 meses, el vehículo yo lo puedo comprar. A los 10 meses yo digo, Cristian, ¿sabe qué? Véndame el vehículo y ya se lo pagué. Entonces, existen esos dos tipos también de negociación entre la empresa transportadora y ese tercero, el leasing y el renting. ¿Listo? Y también pues existe, eso quedó claro, muchachos. ¿Sí quedó claro? ¿Por qué es 0 la casilla del valor total del viaje? Para mí sí, Cero. pero Para mí Bueno, sí. listo, muchachos. Es 0 porque yo lo que hice fue pactar con el tercero cómo le voy a pagar. O sea, yo no le voy a pagar, señor Cristian, váyase usted en su vehículo, lléveme este viaje a Barranquilla y le pago 1 millón de pesos por ese viaje. Yo no lo pacté de esa manera. Yo lo que hice fue, rénteme su vehículo y le pago una mensualidad. Por eso, en el valor o precio de viaje es 0 y eso debe quedar consignado en el manifiesto de carga. Ahora, hay una metodología, pues unos criterios que se tienen en cuenta para hacer estos cálculos. Entonces, aquí hay una tabla bastante interesante y desactualizada, que también espero encontrar una más actualizada, si existe, que esperaría que sí exista ya una más actualizada, para pactar esos viajes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ciudades principales de Colombia y ciudades origen y ciudades de destino. Digamos que aquí están las principales ciudades. Entonces, si yo voy a hacer un viaje que sale de Armenia y va para Barranquilla, ese costo, ese viaje puede valer 107.151 pesos. Lo que no sabemos aquí si está calculado por tonelada, ¿cierto? Pero ese es el valor de referencia. Si yo voy de Barranquilla para Bogotá, entonces miro Barranquilla y el destino va a ser Bogotá, 123.723. ¿Listo? Ese es el valor de referencia.
Esos pues son cálculos que ya están establecidos por el ministerio. Está a 30 de septiembre de 2009. Creería que debe haber una más actualizada, pero la verdad, muchachos, no la he... Por acá me está diciendo Robinson: profesor, buenas noches, yo tengo acceso a la página del ministerio, si quiere tener unas pantallas para que tenga las imágenes reales de cómo están saliendo los manifiestos. Robinson, excelente, excelente, si tienes acceso, pues bacanísimo que nos compartas esa información. Si quieres me la compartes a mi correo, esos pantallazos, yo armo un documento bien bacano para que todos tengamos eso lo más actualizado. Muy bacano si tú tienes acceso a la página del ministerio, bacanísimo, y actualizamos esa información. Entonces, existen esos valores de referencia, ¿listo? Esto, pues, si Robinson de pronto ahí la tabla la encuentra también en la página del ministerio, bacanísimo, si no yo me voy a la pela de buscarla. Y hay otros valores, señor. Buenas noches. Profe, Robinson, que buenas noches. esos fletes también se pueden consultar por el CICETAP. Ajá. La página del ministerio tiene pues un programa como tal que es el CICETAP y es un cotizador de fletes. Lo utilizan Súper. pues mucho las transportadoras y también las empresas como tal para cotizar un flete que Para necesiten. cotizar cuánto vale el flete. Bueno, bacanísimo. Pásame ese enlace también y a ver si este es este mismo que yo tengo, datos del usuario. No, pero tengo que estar registrado. No me deja. Tengo que estar registrado. Bueno, entonces, así como dice Robinson, entonces eso ya está súper actualizadísimo. Yo puedo entrar y calcular más o menos cuánto vale un viaje, ¿sí? Desde la ciudad de origen hasta el destino. Adicional a eso, pues los precios del viaje, si no son por ninguno de estos tipos de modalidades, de estas 5 modalidades, entonces pues se debe calcular el precio del viaje teniendo en cuenta la retención en la fuente, retención ICA, que saben que esos descuentos siempre nos los hacen, el valor neto a pagar, el anticipado y el saldo a pagar. Entonces aquí se consigna en el manifiesto de carga esos valores y el pago también del saldo. Pues el saldo es si ya hicimos anticipo o el saldo total si no se hizo anticipo, y se debe registrar el lugar en el cual será pagado ese saldo del viaje. Porque, por ejemplo, yo me voy con el cargue hasta Barranquilla, pero resulta que a mí no me van a pagar en Barranquilla, a mí me lo van a pagar en Medellín, ¿sí? Entonces debe quedar consignado el lugar donde se va a pagar ese viaje. Y ya por último, pues encontramos en ese manifiesto para recomendaciones, observaciones y demás, que den al lugar pues de ese viaje como tal y las firmas pues de la persona que es titular de ese manifiesto y el conductor, por supuesto. Pueden ser la misma persona, ya lo saben, puede ser la misma persona, tanto el titular como el conductor del vehículo. ¿Listo? Eso es más o menos. Señor. La pregunta, en ese caso, de pronto tiene afectaciones el tiempo de entrega. Pues me hago entender, si está destinado a hacer una entrega de 3 días, digámoslo así. Y se pasó. Exacto. ¿Tiene afectaciones? Sí, señor. Sí, señor. Obviamente esos son, digamos que acuerdos comerciales entre las dos partes y en el manifiesto uno te coloca un estimado de cuánto tiempo más o menos se va a demorar en entregar esa mercancía. Creo que hasta el principio lo dijimos, que dice tiempo estimado de entrega. ¿Sí? Entonces yo coloco 5 días de entrega. Entonces dentro de esos 5 días debo hacer la entrega. Digamos que contractualmente dentro de las dos empresas, si yo no cumplo, pues ya tendrán pues su penalización contractual, ¿sí? Entre la empresa A y la empresa B. Es que usted me entregó 3 días después y entonces usted me debe pagar una multa de tanto. Pero ¿qué pasa también con la parte, digamos, legal ante el Ministerio de Transporte? Yo me voy con un cargue hoy, martes 1 de junio, y está estimado que lo entregue el 4 de junio, ¿sí? Pero resulta que yo me acosté a dormir el 1, el 2, el 3 y arranqué el 4. Y me cogió el 5 por la mañana en carretera con ese cargue. Entonces, la autoridad de tránsito me para y me dice, pero señor, usted debió haber entregado ayer, ¿sí?
Entonces pueden haber unas implicaciones legales ante la autoridad de tránsito por estar de alguna manera, entre comillas, transportando una mercancía que ya debió ser entregada. Entonces, ¿qué puede pasar? Me pueden decir esa mercancía es robada, ¿sí? O esa mercancía, en el caso de perecederos, me pueden decir esa mercancía debemos sacarla ya de circulación porque puede estar contaminada. Eso es lo que pasa. Entonces hay dos afectaciones, una contractual entre las dos empresas por no entregar la mercancía a tiempo y otra ante las autoridades competentes si me llegan a encontrar circulando con esa mercancía. Y en caso en este momento del paro, ¿qué afectación tiene ahí en este momento? Luis, si te soy muy sincero, no sé a qué dará lugar en este momento el paro. Me imagino que deben haber algún tipo de, no, la palabra no es condonación, pero de pronto ¿cómo decirlo con la palabra correcta? No sé si la palabra no es gabela, o sea, como un tipo de, digamos, de... Ya, un tiempo extra pues para que... Sí, exacto, como una condonación en el tiempo, digamos, por el tema del paro, ¿sí? Siempre y cuando obviamente me imagino yo sea demostrable que es que efectivamente yo quedé atrapado con el cargue en carretera porque hay paro. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Listo, entonces... Profe, en ese caso, cuando, por ejemplo, un conductor queda en un derrumbe o eso, el conductor tiene que comunicarse con la atención al cliente de la empresa transportadora y a ellos, si es por un derrumbe, pues algo cortito, pero si, por ejemplo, yo tuve un amigo que tuvo 20 días en el paro de Cali y a él le dieron 10 días de stand-by, se llama así, pago de stand-by. Mientras la carga esté dentro del carro, hay un seguro de esa mercancía stand-by. Es que uno recibe, por ejemplo, hoy es 1 de junio, me recibe el 6 de junio. Entonces la empresa transportadora al conductor tiene que responder esos 5 días de stand-by que él va a estar con la carga. Porque esa carga no puede estar en la calle, sino en una estación, en un parqueadero. Ok, bueno, estábamos como perdiendo tu señal, pero creo que entendimos las generalidades. Entonces nos dan un periodo de gracia, es la palabra que estaba buscando, un periodo de gracia para poder llegar al destino con la mercancía, ¿sí? O, como dice Jonathan, un periodo de stand-by. Obviamente se debe salvaguardar esa mercancía, que no hayan sido violados los precintos, que esté pues protegida y demás, y le dan un periodo de tiempo pues para poder llegar. Digamos que contractualmente entre la empresa transportadora o las empresas que están haciendo este intercambio comercial, hay unos seguros, unas pólizas, que creo que es lo que estaba diciendo Jonathan, para poder decir pues qué pasa si hay un retraso en el tiempo con esa mercancía, ¿sí? Que son las que se encargan de decir pagar una multa porque no llegó la mercancía a tiempo y etcétera. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Bueno, y ya para finalizar, existe una codificación para la designación de mercancías. Esa está pues obviamente más completa en el documento que les compartí, porque pues recuerden que como en la tercera sección del manifiesto de carga se debe colocar la codificación de los tipos de productos que se van a transportar. Entonces la sección 1 hace referencia a todo lo que tiene que ver con transporte de animales vivos y productos del reino animal, y ahí están todos los listados en esa sección 1. En la sección 2, productos del reino vegetal, sección 3, grasas y aceites animales, etcétera, etcétera, y está dividido hasta la sección 12, hasta la sección 10 y 21, que son objetos de arte, de colección o de antigüedad. Entonces, si ustedes se fijan acá, está completamente especificado qué tipo de mercancía es la que se va a transportar, porque también debe quedar dentro del manifiesto de carga qué es exactamente lo que estamos transportando. Voy a coger aquí al azar la sección 9, dice madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, corcho y manufacturas de corcho, manufacturas de espartería o de cestería. Entonces voy a ir a un documento que tengo por acá.
que acá está más específico en el documento que les compartí. A ver, ¿qué nos dice este manifiesto? A ver. Chun, chun, chun. Este es el... es este. A ver, ¿dónde están? Creo que lo pasé. Ah, ok, mira, aquí está. Pero lo amplío un poquito. Entonces aquí está la sección 13, 14, vamos para atrás. Sección 11, sección 9, madera, carbón vegetal, manufacturas de madera, corcho, etcétera. Entonces este es el título pues, que les coloqué ahí y aquí me especifica. Sección 9, productos de madera, carbón vegetal, manufacturas de madera, etcétera. Entonces el 44 es madera, carbón vegetal y manufacturas de madera. El 45 es corcho y sus manufacturas. El 46, manufacturas de espartería o de cestería. Y así está codificado para que quede en el manifiesto de carga. Sección 10, pasta de madera o otros materiales fibrosas celulosas. 47, pasta de madera de otras materias fibrosas celulosas. 48, papel y cartón y todo lo que tiene que ver con manufactura de pasta de celulosa o de papel o cartón. Y 49, productos editoriales de la prensa o de otras industrias gráficas, textos manuscritos o mecanografiados y planos. Y así sucesivamente. Sección B, por ejemplo, la sección 2 es calzado, sombrería, paraguas, quitasoles, etcétera. Entonces, cada una de ellas me especifica cuál es el tipo de artículo que se va a transportar para que quede diligenciado en ese manifiesto de carga. ¿Listo? Volvamos aquí a la PPT. Listo, entonces así está discriminado por secciones. Y ya aquí hay una fórmula de calcular esa paquetería interurbana de forma manual o realmente como están programados pues esas tablas para los cálculos como la que nos decía Robinson. Básicamente utilizan estas fórmulas. Entonces, ¿cómo se calcula la capacidad total en peso? Entonces se toma el peso bruto, que es la configuración del vehículo, configuración de la carga, perdón, menos el peso del vehículo. ¿Listo? Entonces la capacidad total en peso del vehículo. Tomamos el peso del vehículo menos el peso del vehículo vacío. El valor total del viaje, entonces tomamos el valor por tonelada de la ruta por la capacidad total en peso del vehículo. ¿Cómo se calcula el peso total del contenedor cargado? Tomamos el peso del contenedor vacío y le sumamos el peso de la carga que se va a transportar. El valor total del viaje, el valor por tonelada de la ruta, por el peso total del contenedor cargado. ¿Listo? Para los vehículos consolidadores de carga interurbano, entonces el valor total del viaje por manifiesto se calcula. El valor por tonelada de esa ruta por el peso total de la carga a transportar en kilogramos. En paqueteo interurbano, entonces, para calcular el valor total del viaje es el valor por tonelada de la ruta por el peso total de la carga que se va a transportar. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo se calcula el valor por tonelada de la ruta a evaluar? Entonces, tomamos el valor en pesos de la ruta de referencia dividido en la distancia de la ruta de referencia en kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Porque hay distancias intermedias, no todo es Armenia-Bogotá, Armenia-Barranquilla, Armenia-Medellín, Medellín-Barranquilla, Medellín-Bogotá, hay ciudades intermedias. Entonces, con estos valores, estos se calculan esas ciudades intermedias, teniendo en cuenta que la distancia en kilómetros que no se contempla. Por ejemplo, tenemos un valor, voy a inventar, establecido Medellín-Barranquilla que vale 800.000 pesos. Ese ya está establecido, ese ya lo calcula el programa, pero resulta que es que hay una carga que no va para Barranquilla, va para Soledad. Entonces tenemos ya el valor referencia que se calcula acá, ¿sí? Y luego tomamos la distancia entre Barranquilla y Soledad en kilómetros para poder calcular
ese trayecto, ese tramo, ese pedacito que nos haría falta. ¿Listo? Así se hacen los cálculos. Con esto de pronto no nos vamos a meter tanto, pero es importante que sepan de dónde salen esos valores para hacer esos cálculos de transporte de mercancía. Hasta aquí, muchachos. ¿Dudas, inquietudes? No, profe. Claro como el agua oscura. Estuvo buena la can. Sí, ese tema es muy bacano, realmente. Es muy, muy bacano. Listo, muchachos. A Robinson le quedó una tarea, que es enviarme una información, porque me llama muchísimo la atención que, pues, que puedas acceder a esa parte en la página del ministerio, para que podamos compartir información lo más actualizada posible. Bacanísimo. Y ustedes, muchachos, pues que estudien para su examen de mañana, que ojalá les vaya